así sea como un día simbólico de un país, te tiene que recordar que todos los días le tenemos que dar gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que tengo, le doy gracias a Dios por lo que no tengo, le doy gracias a Dios por lo que he perdido, le doy gracias a Dios por lo nuevo que Él me ha dado. Y agradecerle a Dios siempre nos va a llevar a un lugar maravilloso. Todo lo que viene, estamos preparados para recibir todo lo que viene de parte de Dios. Y sabes que yo entiendo todo lo que viene de parte de Dios porque yo creo que estamos en tiempos de cumplimiento. Hay cumplimientos de promesas de Dios sobre nuestra vida. Hay cumplimientos de promesas de Dios sobre nuestra casa. Hay cumplimientos de promesas de Dios sobre nosotros mismos. Hay cumplimientos de Dios sobre la palabra. Aquel que se anima a declarar la palabra de Dios, a declarar las bendiciones que ha dado sobre nuestra vida, entonces empieza a haber un tiempo de cumplimiento. Estoy creyendo lo que dice la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque tengo mi identidad. Soy hijo del rey, soy linaje escogido, soy nación santa. Creo lo que Dios ha dicho sobre mí. Por eso yo veré todas sus promesas hechas realidad en mi vida. Yo veré todas sus promesas hechas realidad en mi casa. Yo veré todas sus promesas hechas realidad sobre mis hijos. Yo veré todas sus promesas hechas realidad sobre mi economía. Yo veré todas sus promesas hechas realidad sobre mi salud. Y sabe, yo quisiera compartirle algo bien importante. Hoy es una historia que está en la Biblia, una historia que la desarrolló Jesús, porque está llena de promesas. Solo por eso te quiero compartir unas palabras, porque está llena de promesas y porque somos agradecidos por las promesas. Y aquel que es agradecido, aquel que entiende las promesas de Dios, aquel que se apropia de la palabra de Dios, empieza a ver cosas distintas. Y sabes, eso está en el libro, en el Evangelio según San Marcos capítulo 3. Y es una historia donde comienza ese capítulo y es un hombre que tenía la mano seca. Y escúchame bien, se llama el milagro del hombre de la mano seca. En muchas oportunidades estamos como ese hombre. El hombre tenía la mano derecha seca, tenía la mano derecha paralizada. Yo no sé si tú en este momento tu economía se paralizó, no sé si tú en este momento tu salud se paralizó, no sé si en este momento un sueño que tú tienes se paralizó, no sé si en este momento un proyecto que tú tenías que ya iba andando y se veía que se iba a concretar se paralizó. Yo lo que te puedo decir es que este hombre tenía la mano seca, paralizada, pero llegó Jesús. Y cuando llega Jesús a un lugar, siempre hay un antes y hay un después. El antes era que el hombre tenía la mano paralizada y el después era que el hombre ya podía mover su mano. Hay un antes y un después sobre tu vida. Hay un antes y un después sobre tu casa. Hay un antes y un después sobre tu familia. Hay un antes y un después sobre cada situación en la que tú te estás presentando, porque allí está Jesús. Pero cada vez que yo comparto algo de la Biblia, me gusta como que la gente entienda el verdadero contexto. La Biblia dice muchas cosas que si las personas la interpretan literalmente, nunca entiende lo que se quiso decir, nunca entiende lo que el autor quiso decir y nunca entiende lo que Dios nos quiere decir hoy. Y cuando yo leo una historia, siempre estudio los contextos, el contexto teológico, el contexto geográfico, el contexto cultural. Y dentro de ese contexto, esa historia tiene mucha tela que cortar. La número uno era en el contexto cultural. En el contexto cultural, ese hombre de la mano seca ni siquiera podía estar en ese lugar. Porque ya la ley de Moisés, en la que ellos se regían, en la que era su ley, decía que no entrará a la congregación de los santos hombre con defecto físico. Y él tenía la mano seca. Él ni siquiera podía estar en ese lugar. Él estaba en ese lugar porque había una trampa. La trampa estaba puesta para Jesús. Que si Jesús sanaba a ese hombre, era un sábado, día de reposo. Entonces Jesús rompía con las leyes de Dios y la gente iba a decir, ese no es hijo de Dios. ¿Cómo si Dios dijo que tuviéramos el sábado como día de reposo? Este hombre va a hacer un milagro. Y por eso hay que entender el contexto. Él no podía estar sentado en ese lugar. Aparte estaba sentado en el centro. O sea, hicieron la trampa para Jesús y lo colocaron en todo el centro, en un lugar donde siempre que alguien se volteara o Jesús se levantara, siempre lo iba a ver. El segundo contexto que yo quisiera que usted entendiera era que las personas que estaban allí, que eran los religiosos del momento, los que defendían a Dios, los que defendían la palabra de Dios, estaban en contra del milagro. Eso lo dice la Biblia, que ellos estaban sentados ahí, pero estaban en contra, estaban esperando que Jesús hiciera algo, y después que Jesús hizo la sanidad, dice la Biblia, que ellos se reunieron, y cuando se reunieron dijeron, hagamos el plan para destruirlo. O sea, las personas que defienden lo espiritual, lo de Dios, estaban en contra de un milagro. Pero a mí me parece excelente que ellos estuvieran en contra del milagro, porque eran los fariseos y eran los herodianos, que era el partido político del momento.
se llamaban herodianos porque eran del partido político del rey Herodes, defendían al rey Herodes. Y la política y la religión nunca se había juntado. Y en ese momento se unieron para irse en contra de Jesús. Entonces eso a mí me parece interesante. ¿Sabe por qué? Porque lo único que yo entiendo en esa historia, que no importa quién esté en contra del milagro que Dios quiera hacer en tu vida, Dios no necesita el permiso de nadie para hacer un milagro en ti. Dios no necesita el permiso de nadie para hacer lo que Él prometió. Dios no necesita el permiso de nadie para que se hagan realidad tus sueños. Dios no necesita el permiso de nadie para que veas lo que tanto le has pedido a Dios. Eso que tanto tú lo has pedido a Dios, a veces se ve imposible porque muchas personas están en contra de lo que tú le has pedido a Dios, pero Dios no necesita el permiso de ellos. Y no importa quién sea, no importa quién sea, Dios no necesita el permiso de nadie. No importa quién sea. Caerán 1000 a tu diestra, caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Dios no necesita el permiso de nadie. Y sucederán cosas en tu vida que no te darán sentido. No te puedes intimidar por las cosas que te están sucediendo en este momento. Dice la Biblia ahí que se unieron los fariseos y los herodianos. O sea, dos personas que nunca se iban a unir, dos posiciones que nunca se iban a unir. En la Biblia, los religiosos nunca se unían con los políticos. Pero la gente se va a reunir. Tus enemigos harán fuerza para irse en contra de ti. Pero yo quiero decirte algo. Ni que se una quien se una van a evitar que Dios haga en tu vida lo que Él prometió. No importa los que estén en tu contra. No importa quienes se junten para ir en contra de ti. No detendrán la obra que Dios ya prometió que iba a hacer en tu vida. No detendrán lo que Dios prometió que iba a hacer en ti. Nadie podrá detener lo que Dios dijo que haría en ti. Nadie lo podrá detener. En el contexto geográfico, era una sinagoga que estaba en Galilea. Galilea era una de las ciudades más importantes de ese momento, de Israel, que estaba siendo sometido por Roma. Y todo lo que sucedía ahí se hacía popular. Pero todo lo que la gente quería que se hiciera popular era que Jesús cometió un error, que Jesús hizo una sanidad en el día de reposo y que era prohibido. Y fue tanto así que desde ese momento, desde ese lugar, comenzó el plan de Jesús de ir a la cruz y morir. Y sabe que el plan se dio. Llevaron a Jesús a la cruz, pero la cruz no lo pudo retener. Llevaron a Jesús a la tumba, pero la tumba no la pudo detener. Jesús resucitó. No importa cómo tú veas el plan, no importa lo que tú veas que está sucediendo en ti, la victoria tuya está asegurada. Mi victoria está asegurada. Todo lo que me va a suceder será de victoria porque así Dios lo prometió. Y no importa cómo sea el proceso, no importa cómo sea la situación, no importa si es que yo voy a una cruz, no importa si es que me ven enterrado, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar porque así Dios lo prometió, que te vas a levantar. No importa si tu proceso es fuerte, no importa si ahorita no tienes lo que necesitas, no importa si todo el mundo te está diciendo que estás equivocado, no importa si todo el mundo te está diciendo y te quiere decir que estás hundido. Yo quiero decirte hoy que si estás hundido, esa tumba donde Jesús estaba hundido no lo pudo retener. Y donde tú estás en este momento, que si te ves fracasado no podrá detenerte porque Dios prometió que tendrías una victoria asegurada. Miren lo que estaba sucediendo. Jesús llega a la sinagoga. Y cuando Jesús llega a la sinagoga, lo primero que ve es un hombre con la mano seca. Lo primero que ve es un hombre con defectos. Quiero decirte algo. Si estás lleno de defectos, estás lleno de errores, cometes errores todos los días, cometes defectos, entonces eres la persona correcta. Eres la persona que Jesús está buscando. Hay gente que te está señalando, hay gente que te está juzgando. Cuando alguien quiere juzgar a alguien, busque a juzgarme a mí. Yo creo que yo soy el hombre que comete más errores, pero no me importa, porque si yo tengo errores, si yo tengo defectos, Jesús no vio a los que estaban bien. Jesús vio al que tenía un defecto, al que tenía la mano seca. Si tienes defecto, tienes problemas, tienes situaciones, Jesús te está mirando. Es a ti al que Jesús está mirando, es a ti el que Jesús está prestando atención. Pero tiene unos detalles bien importantes antes que Jesús hiciera un milagro en ese hombre. Mira los detalles importantes. Jesús le dijo primero, levántate. Dice la Biblia que Jesús le dijo, tú levántate. Hay personas que están en el proceso, que están en la situación, pero lo primero que se dejan es derrumbar. Y cuando se dejan derrumbar, se quedan allí tirados. Entran en un sistema de depresión, entran en un sistema de dolor, entran en un sistema de llanto. Están renegando todo el tiempo, que me va mal, que me va mal. No habrá milagro si no te levantas. No importa cómo tú estés allí, no importa ni siquiera donde tú estés.
no habrá un milagro si no te levantas. Jesús le dijo al hombre primero, levántate. Jesús le dijo al hombre, levántate. Y cuando el hombre se levantó, dijo, estira tu mano. Y se movió la mano del hombre. Hubo el milagro. Te tienes que levantar. Después que tú te levantes, entonces verás el milagro. Después que tú te levantes, vas a ver el milagro de Dios. Cuando tú te levantes de esa situación que estás teniendo, cuando tú te levantes, es que vas a ver el milagro de Dios. Estás llorando por lo que te sucedió. Seca tus lágrimas. Sigue adelante. Seca tus lágrimas. Sigue adelante. ¿Sabes qué? Aquella persona que aprende a celebrar el milagro antes que suceda, el milagro está asegurado. Si tú estás, en vez de estar llorando, si en vez de estar lamentando, te empiezas a celebrar ese milagro que Dios te prometió, entonces tu milagro está seguro. Pero mira otro detalle bien importante que está en la Biblia ahí. Mira otro detalle bien importante que está en la historia. Dice la Biblia que el hombre tenía la mano derecha seca. Seguimos con los contextos. Te voy a hablar del contexto teológico. En la Biblia y en todas las historias de la Biblia, la mano derecha era la más importante. La mano derecha para las personas que eran del pueblo de Dios tenía un significado importante. Por ejemplo, los padres tendían a declarar bendición sobre el hijo mayor. Y cuando declaraban la bendición era con la mano derecha que le colocaban en la mano o en la cabeza para declarar la bendición al hijo mayor. En el mundo espiritual, para el mismo Dios, la mano derecha es importante. Dice Isaías 41, dice, yo estoy contigo. Tú no estás solo, te sostengo con mi diestra victoriosa. O sea, para Dios la derecha es la mano de la batalla, es la mano de la victoria. Y dice la Biblia que Dios te sostiene con su diestra victoriosa. En el libro de los Salmos, el salmista David, en el capítulo 18, dice la Biblia que te protege como escudo con su diestra. O sea, la diestra de Dios te protege, te guarda, guarda a tu familia. Muchas personas de repente, cada día que no sé, que toman la carretera y ven las estadísticas de los accidentes, están chocando, que chocan, tu familia no va a chocar, tu familia está protegida, tu familia está bendecida. No que tú eres latino y que por ahí anda el ICE buscando a la gente, tu familia está cubierta, tú estás cubierto, no te tocará el ICE, no te tocará nada porque tienes que creer lo que Dios ha prometido. Y así era en el mundo espiritual. El hombre tenía la derecha seca. Yo quiero decirte algo. Hay personas que al parecer cuando dicen algo no les sale, no le quieren decir que las cosas están bien y no le salen bien. Al parecer su diestra espiritual está seca. Pero yo quiero decirte algo hoy. Dios te da sanidad. Dios sana tu mano derecha. En el mundo espiritual se activa tu derecha. Comienzas a declarar cosas y la empiezas a ver en tu casa. Comienzas a declarar cosas sobre tu economía y la empiezas a ver. Comienzas a declarar bendiciones creyendo y los comienzas a ver. No importa lo que los demás digan. No importa lo que digan los que te rodean. Tú verás hecha realidad tu victoria. Y cuando tú veas hecha realidad tu victoria, solo tú sabrás que Dios lo ha hecho. Y todo el que te rodea te lo va a querer decir con lógica. No, eso te fue bien porque sucedió esto. Te fue bien porque sucedió lo otro. Usted tiene que aprender a decirle, me fue bien porque Dios me está bendiciendo. Me fue bien porque Dios tomó mis planes. Me fue bien porque así Dios lo quiso. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios le dijo al hombre, levántate. Dice la Biblia que el hombre lo sanó. Y dice la Biblia que aquellos enemigos comenzaron a hacer planes. Escúchame bien. Es triste lo que voy a decir, pero la gente no se va a alegrar de que te suceda algo bueno. La gente no se va a alegrar de que te suceda un milagro. La gente no se va a alegrar de que prospere. La gente no se va a alegrar de que estés bendecido. La gente va a hacer un plan para que tu bendición se caiga. La gente va a hacer un plan para tropezar lo que estás haciendo. Pero yo quiero decirte que cuando Dios hace un milagro, nadie lo puede detener. Yo quiero decirte que cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar. Yo quiero decirte que lo que Dios dice es como Él dice que va a suceder. No es como el hombre dice, es como Dios dice. No es como el hombre dice, es como Dios dice. Yo quiero decirte algo. De repente era como imposible que hubiera un milagro porque las personas que estaban ahí, que eran los religiosos, los que creían en los milagros, estaban en contra de ese milagro. Era el pronóstico. El pronóstico era que el hombre no se le iba a enderezar la mano. Pero yo quiero decirte que Dios está en contra de los pronósticos. No importa cuál sea el pronóstico. Yo sé que mi Dios es milagroso. No importa que diga el doctor. Yo sé que mi Dios es sanador. No importa lo que diga tu cuenta de banco. Yo sé que Dios
Dios te va a prosperar. No importa que estás pasando una situación complicada, que los negocios que estabas haciendo se te atravesaron, que te botaron del trabajo, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar. Todo lo que toques va a ser bendecido, todo lo que pises va a ser bendecido, porque así Dios lo prometió. Escúchame bien, Dios empieza a hacer cosas maravillosas en la vida de la gente que cree. Dios empieza a prosperar a la gente que cree. Dios empieza a bendecir a los que creen. Dios empieza a hacer cosas maravillosas en ti. Dios empieza a hacer cosas en tu vida, pero solamente debes de creer. Y parte de creer es declarar la palabra. ¿Y sabes por qué? Yo quiero decirte algo. El milagro ese no fue tan fácil como se ve. Para empezar, era un sábado. No sé qué podría decirte. Pero normalmente los viernes la gente quiere salir, quiere rumbear, quiere festejar. Y este hombre, para estar en la sinagoga, él tenía que ir el sábado en la mañana, porque iba una cantidad de gente que era tan grande que solamente dejaban entrar los que llenaban el lugar. Ya cuando se llenaba nadie podía entrar. O sea que él tuvo que irse muy temprano. Y para llegar temprano, de repente el día anterior, que era un viernes, no salió a fiestar, no salió a beber, no salió a hacer lo otro. El hombre se tuvo que levantar de repente una hora antes. ¿Quién sabe en qué parte de la ciudad vivía? Puede ser que vivía lejos. Y se tuvo que parar 2 horas antes. Él hizo un esfuerzo. Él se levantó temprano. Él se esforzó para llegar al lugar. Él se esforzó de repente a esconder la mano para que lo dejaran pasar. Porque si lo veían con la mano seca, de repente no lo iban a dejar entrar. ¿Quién sabe todo lo que el hombre hizo para estar ahí? Pero yo sé 3 cosas. Las 3 cosas que yo sé eran que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, con la persona correcta, que era Jesús. Escúchame bien. Si estas 3 cosas tú las aprendes a descifrar, esta fórmula de estar en el momento correcto, en el lugar correcto con Dios, yo quiero decirte algo. Siempre tu vida va a ser de milagro. Siempre tu vida va a ser de bendición. A pesar de que las cosas que estés viviendo te estén saliendo mal, no es como pensabas que ibas a hacer. El final siempre será victorioso. El final siempre será de gloria. El final siempre será de bendición, porque tenemos que creer y encaminarnos en lo que Dios dijo. Ahora, cuando Dios hizo el milagro, yo quiero decirles algo. Todo el mundo dice, Dios le sanó el brazo a una persona que tenía la mano seca. Para mí ese no fue el milagro. Yo quiero decirte para mí cuál fue el milagro. El milagro para mí fue de restitución. Número 1, en la historia de la Biblia no se sabe cuál era el nombre del tipo. ¿Sabe cómo dice el título? Dice, el hombre de la mano seca. Número 1, el hombre recuperó la identidad. Y tiene sentido, yo le veo sentido. Las personas, más en ese tiempo, que en Israel no había personas con defecto físico, porque los padres, cuando les nacían los hijos con defecto físico, lo tiraban a la orilla del camino para que se los comieran los animales salvajes. Así hacían los padres. Habían pocas personas con defecto físico. Entonces, en vez de que las personas se aprendan a decir José, es más fácil decir el mocho. ¿Entiendes? Tiene lógica que el título de la historia sea el hombre de la mano seca, porque la gente cuando tienen un defecto físico prefieren etiquetarte con el error, prefieren etiquetarte con el defecto que aprenderse tu nombre. Entonces esa persona ya pierde la identidad, ya no es Asdrúbal, no, el de la mano seca, ya no es el de la mano seca. Y lo primero que el hombre recobró fue la identidad. Cuando Dios hizo el milagro, ¿quién le iba a decir el de la mano seca si ya no tenía la mano seca? Y lo primero que recobró la identidad, yo quiero decirte cuál es tu identidad en el mundo espiritual. Dice la Biblia que tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dice la Biblia que todo lo que está debajo de tus pies será tuyo. Dice la Biblia que Dios le dio la autoridad a Jesucristo de todo lo que está en esta tierra. Y dice, y a su vez Jesucristo nos puso a nosotros como señores de todo lo que nos rodea, de todo lo que es material, de todo lo que es espiritual. Dios te dio la autoridad. Tú eres el linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres el hijo del rey, tú eres un príncipe de Jehová. Tú tienes que entender que tú eres el hijo de Dios, y como eres hijo de Dios, todas las bendiciones te persiguen y te alcanzan. Y fue lo primero que ese hombre recobró, la identidad. Fíjese que la gente ve una sanidad de un brazo, pero ya yo veo otra cosa que recobró la identidad.
¿Sabe lo segundo que recobró ese hombre? Su economía. Su economía, una persona con la mano derecha seca en esos tiempos. En estos tiempos existen muchas labores que usted puede practicar con... No dependemos de nuestras manos para practicar una profesión. Es más, ahorita hay muchas profesiones que solo necesita la boca para hacerlas, pero en ese tiempo no. En ese tiempo o eras herrero, o eras carpintero, o eras ebanista. Todas las profesiones necesitaban de las manos y ese tipo tenía una mano seca, o sea, que lo segundo que recuperó fue su economía. Yo quiero decirte algo, yo no sé cómo está tu economía, yo no sé cómo está mi propia economía. Mira, yo puedo decirte que tu economía no es la mejor, mi economía no es la mejor, pero yo sé que viene un tiempo de restitución donde vamos a caminar no en abundancia, vamos a caminar en sobreabundancia, donde Dios nos dará lo mejor, donde nuestra economía será lo mejor. Yo quiero decirte que solamente tú tienes que creer lo que Dios ha prometido, pero viene tiempo de tú y mi restitución económica. Escuché, dos cosas que Dios le restituyó al hombre con solamente sanar su mano. La tercera cosa fue insertarlo dentro de la sociedad. Esa sociedad en ese momento, eso lo dice la Biblia en 3 oportunidades. Cuando las personas veían con un defecto físico, con un pie seco, con la mano seca, la gente creía que los pecados de sus padres había recaído sobre ellos, o sea que era una persona como bajo maldición. Y entonces quiere decir que la gente no quería estar con una persona con la mano seca, porque la gente decía, no, ese tipo está bajo maldición y no es bien, está con una persona que está bajo maldición. Eso fue lo tercero que Dios restituyó. Después que el hombre vio el milagro, ya fue insertado dentro de la sociedad. Él era una persona excluida de la sociedad. Y así otras cosas. Entonces, para mí el milagro no fue sanidad. Para mí el milagro fue restitución. Te restituyó de muchas cosas. Pero yo voy a decirte algo bien importante. Yo quiero decirte que todas aquellas personas que vieron ese hombre con la mano seca, ahora están viendo un hombre con un milagro. Escúchame bien, que esto es para ti. Escucha que esto es para ti. Dios va a bendecir tu vida. Escúchame bien. Todo aquel que te vio caído también te verá levantado. Todo aquel que te vio derribado también te va a ver cómo Dios te levanta, cómo Dios te pone en alto. Todo aquel que te vio en escasez y en necesidad, Dios va a permitir que te vea en abundancia, en sobreabundancia. No será en secreto, no será escondido. Será en público que Dios te va a levantar. Será en público que Dios te va a bendecir. Será en público que Dios te va a honrar. Y todo aquel que te vio, cada uno de estos defectos, cada una de estas necesidades, también te va a ver en victoria.